Me llamo Manuel, pero durante casi 2 décadas, si preguntas por los pasillos sofocantes del instituto o en las terrazas donde el olor a formol se pega a los abrigos, soy apenas el cremador. El último en tocar a los muertos antes de que se conviertan en humo invisible, memorias reducidas al polvo. Ya he visto de todo: cuerpos desfigurados, huesos calcinados que gimen cuando la prensa gira, sortijas fundiéndose en el crepitar del metal, joyas que sobreviven a los 1200 grados como desafiando al infierno. Nada me sorprende ya, o tal vez me he convencido de eso para no enloquecer. Pero aquella madrugada, en aquel silencio exagerado que solo existe cuando hasta los ventiladores parecen contener el aire para escuchar, algo comenzó diferente. No fue una llamada de emergencia, ni un accidente grandioso, sino una solicitud específica, seca, urgente, en papel membretado con 3 nombres grabados en oro que nunca aparecen juntos a menos que el mundo esté a punto de cambiar. Protocolo. Montenegro. Incineración inmediata, confidencial. Me quedé inmóvil, la hoja sudando hielo entre mis dedos. Montenegro. No era un apellido cualquiera. Era la mordida del león sobre la ciudad. Quien viviera aquí ya había sentido el poder de esa familia detrás de las persianas de ventanas cerradas, en los banquetes que celebraban todo sin nombrar jamás nada. Durante al menos 30 años, el nombre de los Montenegro atraviesa informes, contratos, titulares. Pero billonario, nadie se atreve a decir eso en voz alta. Susurran. En la antesala del crematorio, la luz fluorescente dibujaba círculos en la pared verdosa y los pasos del guardia de seguridad resonaban en mi espalda. El ataúd llegó puntualmente a las 3 de la mañana, horario de quien tiene dinero para comprar silencio. El conductor no bajó para abrir las puertas, se quedó observando desde el retrovisor mientras 2 hombres engabanados, ninguno de ellos funerario, todos con trajes demasiado caros para esa hora y función, pisaron el suelo estéril como si bajaran de una limusina en una noche de gala. Uno de ellos cargaba una caja de plata pequeña con un blasón grabado y sello rojo. ¿Nombre del fallecido? Arriesgué, aunque ya sabía la respuesta. Se presume que ya lo sabes, dijo el más joven sin alterar la expresión. Necesito el certificado. Intenté seguir protocolo, proteger mi pellejo. Y documentos de entrega. Está todo aquí. Me pasó un sobre grueso y noté la primera señal de algo fuera de lo común. El papel estaba húmedo. No de lluvia, sino de sudor, aunque nadie parecía sudar ahí además de mí. Cuando abrí, encontré una lista corta. Nombre, hora de llegada y apenas una frase escrita en letra angular, firme, casi una orden. Quemado hasta el final, sin separación de metales, sin recolección de restos, urnas selladas juntas. Nunca vi órdenes tan directas, tan finales. Mis dedos buscaron el botón para encender los hornos antiguos, los mismos que crujen como huesos secos desde antes de que yo llegara. Me detuve frente al ataúd por un instante. El olor a caoba encerada ya anunciaba riqueza, poder, un intento de domesticar la muerte con barniz caro. Los hombres me miraron fijo, no se movían, no parpadeaban. La caja de plata va junto, repitió el más joven como si dijera, haz tu parte y olvida. ¿Alguna instrucción adicional? El proceso no puede ser interrumpido bajo ninguna circunstancia. Intenté mantener la voz neutra, sin temblar. Se acercaron cada vez más, y noté en los ojos del mayor una fatiga febril, como si no durmiera hace días. No cargaba tristeza, cargaba miedo, puro, simple, desnudo, como solo ve quien lidia con difuntos. Yo reconozco, llevé el cuerpo hasta la plataforma de acero, mis gestos ensayados, registrar la placa, escanear el certificado y finalmente por primera vez encarar el rostro del muerto. Montenegro parecía demasiado intacto, maquillado con esmero, barba hecha, cabello arreglado. Pero lo que asustaba era la piel. Había algo demasiado elástico, como si alguien hubiera estirado para ocultar algo por debajo. Me puse los guantes. Toqué. La frialdad del cuerpo contrastó violentamente con la sensación de vida que emanaba de él. ¿Has sentido alguna vez un muerto pulsar bajo la piel como si quisiera gritar? Era así.
Temblé, involuntariamente. La caja de plata fue puesta junto a su abdomen, conforme mandaba el protocolo. Era extrañamente fría incluso en el calor sofocante de la sala. Respiré profundo. El aire ahí olía a alcohol, ozono y algo más. Un dejo metálico que se pegó a mi paladar. Encendí el horno. Un chasquido seco. El ruido de la cámara interna abriéndose como una boca a punto de rugir. Los hombres se alejaron hacia el rincón más oscuro y por un segundo me sentí solo, aunque sabía que era observado, vigilado. Incluso, yo que creía imposible el miedo después de tantos turnos nocturnos, después de lidiar con la podredumbre y el luto ajeno como quien encara el tráfico en hora pico, percibí mi mano temblar sobre el botón del panel. Querían quemar todo, todo al mismo tiempo. Nada de restos, nada de recuerdos, solo cenizas. Cuando cerré la puerta del horno, los rostros desapareciendo detrás del vidrio empañado, me pregunté, ¿qué puede querer ocultar un billonario hasta después de muerto? ¿Qué necesita ser destruido de tal forma que ni el fuego orquestado por máquinas industriales pueda dejar escapar un anillo, un secreto, un susurro? La temperatura subió, el mecanismo zumbó como un animal enjaulado. El horno antiguo gimió, engullendo el ataúd y la caja de plata. Y en ese instante en que el fuego lamió madera y carne, un chasquido seco resonó tan fuerte que el vidrio de la portezuela vibró. La aguja del termómetro se volvió loca. Números que bailaban huían del patrón. Un olor imposible, como si tierra mojada, plata vieja y sangre hirviendo se mezclaran dentro de mi nariz. Los minutos siguientes me parecieron horas. El monitor de los hornos parpadeaba en rojo, amarillo, símbolos que nunca había visto. Una sirena se ahogó al fondo del pasillo. Los sensores gritaban. Mis ojos no se despegaban de la portezuela, medio esperando que lo imposible viniera a buscar mi cordura de una vez. Fue cuando lo noté. La caja de plata comenzó a emitir una luz dentro de las llamas, pulsando, ora azul, ora dorada, ora completamente oscura. Contuve la respiración. Nadie me había avisado jamás que el fuego podía mostrar colores que no existen. Me llamo Manuel. Me dicen cremador. Hace 20 años, creí que había visto todo lo que la muerte puede mostrar. Pero esa noche, mientras la piel del billonario, Montenegro crepitaba y su oro se derretía junto con huesos, me di cuenta de que el verdadero horror a veces solo comienza cuando el fuego termina. Los minutos se arrastraron como alquitrán caliente. Mientras el crematorio rugía detrás de la puerta sellada, me quedé de pie, inmóvil, sintiendo cómo el sudor se deslizaba por mi espalda bajo la camisa ya empapada. Los dos hombres de traje se habían retirado al pasillo, pero sus voces llegaban como murmullos cortados, palabras que no lograba descifrar, pero que sonaban a orden, a prisa, a miedo contenido. La sala del crematorio del Instituto Forense San Martín es un lugar que conocí como la palma de mi mano. 15 metros cuadrados de azulejos blancos, que han visto pasar más cenizas que lágrimas, más secretos que confesiones. Las paredes, manchadas por años de humo mal ventilado, guardan historias que nadie quiere recordar. Pero esa madrugada, todo se sentía diferente. El aire estaba más denso, como si la gravedad hubiera aumentado solo en ese cuarto. Mi nombre completo es Manuel Esteban Vargas, tengo 52 años, y durante 19 de ellos he trabajado aquí como técnico en cremación. Llegué joven con la ingenuidad de quien cree que la muerte es solo un protocolo más, un papeleo que se archiva y se olvida. Mi primera semana, vomité 3 veces. La segunda, solo una. Para el primer mes, ya había desarrollado esa coraza invisible que todos los que trabajamos con muertos necesitamos. La capacidad de separar lo humano de lo técnico, el alma del procedimiento. Pero Montenegro era distinto desde 1907, que su nombre apareció en la solicitud. La familia Montenegro controla esta ciudad desde hace 3 generaciones, no de manera evidente, no con carteles gigantes o discursos políticos, sino como un veneno lento que se filtra en cada decisión importante. El abuelo, Patricio Montenegro,
Llegó en los años 50 con una maleta y conexiones europeas que nadie se atrevía a cuestionar. Construyó el primer hotel de lujo, cuando la ciudad era apenas un pueblo de pescadores. Su hijo, Ricardo, expandió el imperio. Inmobiliarias, constructoras y dicen que también lavado de dinero, aunque eso solo se susurra en los bares después de la medianoche. Y ahora Héctor, el nieto, el que yacía convertido en humo y metal fundido detrás de esa puerta metálica. El billonario que nunca apareció en listas de Forbes, pero que tenía el poder suficiente para que su muerte se manejara como secreto de Estado. El termómetro digital marcaba 1247 grados centígrados. La temperatura había subido más allá de los parámetros normales, pero los controles no respondían a mis intentos de regular el proceso. Presioné el botón de emergencia. Nada. El sistema parecía haberse vuelto autónomo, como si el horno hubiera desarrollado voluntad propia. Fue entonces cuando recordé a Elena Vázquez. Elena había sido mi compañera de trabajo durante los primeros 5 años. Una mujer menuda de ojos verdes que manejaba los cuerpos con una delicadeza que yo admiraba. Tenía esa manera especial de hablar con los muertos mientras preparaba los procedimientos. «Tranquilo, señor Pérez, esto no va a doler», o «Ya casi terminamos, doña Carmen, pronto descansará». Al principio me parecía una excentricidad tierna. Después me di cuenta de que era algo más profundo. Elena renunció de un día para otro hace 14 años, justo después de un caso que involucró a un político local. «Hay cosas que no se deben tocar, Manuel», me dijo el último día. «Fuegos que es mejor no encender». Nunca entendí qué quiso decir. Hasta ahora, el ruido del crematorio cambió. Ya no era el rugido constante y predecible que conocía, sino algo irregular, como si el motor se ahogara y recuperara el aliento en intervalos. Me acerqué a la portilla de observación, esa pequeña ventana de vidrio reforzado que permite ver el interior del horno. Lo que vi me heló la sangre. El cuerpo de Montenegro se había transformado. La carne se había carbonizado como esperaba, pero había algo más. La caja de plata que habían colocado junto a su abdomen no solo había resistido el fuego, estaba brillando con una luminosidad propia, como si contuviera una fuente de luz interna. Y alrededor de esa luz, las cenizas del cuerpo se movían, formando patrones, figuras que parecían tener sentido pero que mi mente se negaba a interpretar. «¿Todo bien por aquí?». La voz me sobresaltó. Era el más joven de los 2 hombres que se había acercado sin que lo notara. Tenía unos 30 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos tan claros que resultaban inquietantes bajo la luz fluorescente. Sí, todo normal», mentí apartándome de la portilla. «Solo verificando la temperatura». «¿Cuánto falta?». Consulté el cronómetro digital. Aproximadamente 45 minutos para completar el ciclo. El hombre asintió, pero no se movió. Se quedó ahí, observándome con una intensidad que me recordó a los documentales sobre depredadores que estudian a su presa antes del ataque. «Hace mucho que trabaja aquí, señor Vargas. El hecho de que conociera mi apellido me alteró más de lo que quise admitir. 19 años. Mucho tiempo. Habrá visto casos interesantes». «Cada caso es diferente», respondí, intentando sonar profesional. «Seguramente, pero algunos más que otros, ¿verdad?». Su sonrisa no llegaba a los ojos. «El señor Montenegro era una persona muy especial. Su familia tiene tradiciones muy arraigadas. Es importante que todo se haga exactamente como lo solicitaron. Por supuesto, sigo todos los protocolos al pie de la letra». «Me alegra escuchar eso». Se acercó un paso más. «A veces la curiosidad puede ser peligrosa en este tipo de trabajos, ¿no le parece?». No respondí. Mi garganta se había secado completamente. «Mi nombre es Andrés Villareal», continuó. «Soy abogado de la familia Montenegro desde hace 8 años. Durante ese tiempo he aprendido que la discreción es vital para todos los involucrados». El mensaje era claro. No preguntes, no investigues, no recuerdes. Villareal se alejó hacia donde esperaba su compañero, un hombre mayor de unos 60 años,
con barba gris y manos que temblaban ligeramente. Durante los siguientes minutos, los escuché susurrar entre ellos, pero sus palabras se perdían en el rugido del crematorio. A los 30 minutos de proceso, algo cambió dramáticamente. La temperatura del horno se disparó hasta los 1400 grados, muy por encima del máximo permitido. Las alarmas comenzaron a sonar, un pitido agudo y constante que llenó la sala. Los sistemas automáticos de seguridad deberían haber cortado el suministro de gas, pero el fuego seguía ardiendo con una intensidad imposible. «¿Qué está pasando?», gritó Villarreal, corriendo hacia el panel de control. «No lo sé», respondí, presionando todos los botones de emergencia. «El sistema no responde». El hombre mayor se acercó a la portilla de observación y se quedó inmóvil como si hubiera visto algo que le robó la capacidad de moverse. Su rostro se puso pálido, casi gris. «¿Señor Mendoza?» Villarreal se acercó a su compañero. «¿Qué ve?» Mendoza se apartó lentamente de la ventana. Sus manos temblaban ahora de manera incontrolable. Ya está listo», murmuró. «Debemos irnos. Ahora. Pero aún faltan 15 minutos. ¡Ahora!». El grito de Mendoza resonó en la sala, como un disparo. En ese momento el crematorio se apagó, de golpe. Sin avisos, sin reducción gradual de temperatura, sin protocolo alguno. Simplemente se detuvo, como si alguien hubiera cortado la energía de todo el edificio. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaban las máquinas de ventilación que normalmente funcionan las 24 horas del día. Villarreal y Mendoza se dirigieron hacia la salida con pasos rápidos, casi corriendo. Antes de desaparecer por la puerta, Villarreal se volteó hacia mí una última vez. «Recuerde, señor Vargas, esto nunca sucedió. El protocolo Montenegro se completó sin incidentes. ¿Entendido?». Asentí, aunque mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en Elena, en sus palabras de despedida, en los fuegos que es mejor no encender. Cuando se fueron, me quedé solo en la sala. El crematorio estaba completamente silencioso, pero había algo en el aire, una presencia que no podía explicar, como si alguien más siguiera ahí conmigo, observando, esperando. Me acerqué nuevamente a la portilla de observación. El interior del horno estaba oscuro, pero gradualmente mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Lo que vi me hizo entender por qué Mendoza había huido como si el mismísimo demonio lo persiguiera. La caja de plata seguía ahí, intacta, brillando con una luz tenue pero constante, y alrededor de ella, las cenizas de Montenegro se habían solidificado formando algo imposible. Un rostro perfecto, con los ojos abiertos, que me miraba directamente. Un rostro que sonreía. El silencio que siguió al apagado del crematorio fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón golpeando contra las costillas como un pájaro desesperado. El rostro sonriente, formado por las cenizas de Montenegro, me observaba desde el interior del horno con una serenidad que contrastaba violentamente con el pánico que crecía en mi pecho. Retrocedí 3 pasos, luego 5, hasta que mi espalda chocó contra la pared fría. Cerré los ojos con fuerza, contando hasta 10, repitiéndome que era una alucinación, que el estrés, las pocas horas de sueño y la atmósfera tensa habían jugado una mala pasada a mi percepción. Cuando los abrí nuevamente, el rostro seguía ahí. Si acaso la sonrisa parecía más amplia. Mis manos temblaron mientras buscaba el manual de procedimientos de emergencia en el cajón metálico junto al panel de control. Las páginas amarillentas, por el tiempo, susurraron entre mis dedos nerviosos. Capítulo 7. Fallas técnicas durante el proceso de cremación. Subsección 3.2. Interrupciones no programadas del ciclo. Nada, absolutamente nada sobre rostros que se forman con cenizas humanas y cajas de plata que brillan con luz propia. El protocolo establecía que cualquier irregularidad debía ser reportada inmediatamente al supervisor de turno. Pero era sábado 3:47 de la madrugada y el supervisor más cercano era Raúl Mendoza, que vivía a 40 minutos de la ciudad y que, según comentarios de pasillo, tenía problemas
serios con el alcohol. Llamarlo significaría explicar lo inexplicable, describir lo que mi mente todavía se negaba a aceptar como real. Decidí documentar todo. Si estaba volviéndome loco, al menos tendría evidencia de mi locura. Si no lo estaba, bueno, tendría evidencia de algo mucho peor. Tomé la cámara digital del laboratorio, una vieja Canon que usábamos para documentar casos forenses especiales. Mis dedos resbalaron sobre los controles húmedos de sudor mientras configuraba la resolución máxima. Me acerqué nuevamente a la portilla de observación, levanté la cámara y enfoqué a través del visor. La imagen se veía aún más nítida. El rostro de Cenizas tenía detalles que no había notado a simple vista. Las cuencas de los ojos perfectamente definidas, la nariz recta y aristocrática que recordaba a la del Montenegro vivo, incluso las líneas de expresión que hablaban de años de poder y arrogancia. Pero lo más perturbador eran los ojos. Las cenizas habían formado dos cavidades profundas que parecían mirarme con una inteligencia que ningún material inerte debería poseer. Clic. El flash iluminó la portilla por una fracción de segundo. En la pantalla LCD de la cámara, la imagen aparecía perfectamente clara. El rostro estaba ahí, real, tangible, sonriente. Tomé 5 fotos más desde diferentes ángulos. Luego procedí a documentar la caja de plata. Su brillo había cambiado. Ahora pulsaba en ondas concéntricas, como el latido de un corazón gigantesco. En una de las fotografías, logré capturar el momento exacto en que la luz se intensificaba y pude ver que dentro de la caja había algo más. Figuras grabadas, símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto que conociera. El manual de procedimientos especificaba que después de cualquier falla técnica mayor, debía esperarse un periodo de enfriamiento de 6 horas antes de abrir el crematorio. Pero yo sabía que no podría esperar tanto tiempo. Necesitaba entender qué estaba pasando, qué era esa caja, por qué el cuerpo de Montenegro se había comportado de manera tan anómala. Fui al armario de equipos de protección y me puse el traje completo, overol resistente al calor, máscara con filtro de carbón activado, guantes reforzados de Kevlar y botas de seguridad con punta de acero. El crematorio tenía un sistema de apertura de emergencia que permitía acceso al interior en caso de incendio o fuga de gases tóxicos. Nunca lo había usado, pero conocía el procedimiento de memoria. Giré la llave maestra hasta la posición emergencia. Una serie de pitidos electrónicos confirmaron que el sistema estaba desactivando todas las medidas de seguridad automáticas. Las cerraduras magnéticas de la puerta principal se liberaron con un chasquido metálico que resonó como un disparo en la sala silenciosa. La puerta del crematorio era maciza, pesaba casi 200 kilos y se abría mediante un sistema hidráulico que normalmente funcionaba solo cuando la temperatura interior era inferior a 100 grados centígrados. Pero los sensores habían enloquecido, tanto como el resto del sistema, así que pude abrirla sin resistencia. El aire que salió del interior no era caliente, como había esperado. Era frío, no fresco, sino realmente frío, como el aliento del invierno. Un vapor denso y blanquecino se derramó por el suelo de la sala, creando una niebla que se extendía en todas direcciones como dedos espectrales. Encendí la linterna LED de alta potencia y dirigí el haz hacia el interior. El rostro de Cenizas seguía ahí, pero ahora que podía verlo de cerca, noté detalles que la portilla no me había permitido observar. No era simplemente ceniza moldeada por casualidad. Había una estructura interna, como si las cenizas se hubieran solidificado siguiendo un patrón específico, un diseño deliberado. Entré al crematorio con pasos lentos y medidos. El suelo estaba cubierto por una capa fina de material carbonizado, pero mis botas no hundían como debería ocurrir con ceniza común. Era como caminar sobre cristal molido. Cada paso producía un sonido agudo y musical. La caja de plata yacía en el centro exacto de la cámara, donde había estado el abdomen de Montenegro. Su superficie estaba grabada con símbolos que ahora podía ver claramente. Líneas curvas que se entrelazaban formando patrones geométricos complejos,
círculos concéntricos que parecían vibrar ante mis ojos, y en el centro, un símbolo que me resultó vagamente familiar, aunque no pudiera recordar dónde lo había visto antes. Me arrodillé junto a la caja, manteniéndome a prudente distancia del rostro de cenizas. La temperatura del metal era normal, ni fría ni caliente, pero cuando acerqué la mano sentí una vibración sutil, como si algo se moviera en su interior. La tapa tenía un mecanismo de cierre complejo, no un simple pestillo, sino un sistema de combinación circular con 12 posiciones diferentes. Los números estaban escritos en una escritura que no reconocí, pero había algo hipnótico en la forma en que estaban dispuestos. Sin pensar realmente en lo que hacía, comencé a girar los discos, siguiendo un patrón que parecía surgir de algún lugar profundo de mi subconsciente. Clic. El primer disco se alineó. Clic. El segundo. Clic. El tercero. Cuando el último disco encontró su posición, la caja se abrió con un susurro que sonó como un suspiro de alivio. El interior estaba forrado con terciopelo negro, y en el centro, protegido por una cuna de seda, había un objeto que desafió toda lógica. Un corazón humano, perfectamente preservado, que latía con un ritmo lento y constante. Pero no era un corazón común. Era translúcido, como hecho de cristal, y a través de sus paredes podía ver un líquido dorado que circulaba por sus cámaras. Con cada latido, el líquido brillaba más intensamente, y pude darme cuenta de que ese brillo era la fuente de la luz que había observado durante la cremación. Retrocedí tan rápido que perdí el equilibrio y caí sentado sobre las cenizas. El rostro de Montenegro, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, giró lentamente para mirarme. Los ojos vacíos se llenaron de una luz dorada idéntica a la del corazón de cristal. «Gracias», dijo el rostro. La voz sonó como el viento pasando a través de huesos secos. Hacía tanto tiempo que esperaba que alguien abriera la caja. Mi mente se fragmentó. Durante 19 años había trabajado con muertos, había visto cuerpos en todos los estados de descomposición imaginables, había manejado restos humanos con la misma naturalidad con que un carpintero maneja sus herramientas, pero nunca jamás había escuchado a un muerto hablar. «No, no es posible», murmuré, arrastrándome hacia atrás sin apartar la vista del rostro, que me sonreía con benevolencia paterna. «¿Posible?». El rostro rió, y el sonido fue como cristales rompiéndose. «Hijo, la posibilidad es un concepto muy limitado cuando se trata de la familia Montenegro. Nosotros hemos estado redefiniendo lo posible durante generaciones. Estás muerto. Te incineré. Vi tu cuerpo arder. Mi cuerpo, sí. Pero yo soy mucho más que carne y hueso, como lo fue mi padre, y el padre de mi padre antes que él. ¿Crees que el poder de los Montenegro se limita a dinero y propiedades? ¿Crees que controlamos esta ciudad solo con sobornos y amenazas? El corazón de cristal latía más rápido. Ahora y con cada pulsación, las cenizas alrededor del rostro comenzaron a moverse, a reagruparse, formando el contorno de un torso, luego brazos, luego piernas. En cuestión de minutos, una figura humanoide completa yacía en el suelo del crematorio, hecha enteramente de cenizas compactadas, pero manteniendo una cohesión imposible. «El secreto», continuó la figura mientras se incorporaba lentamente, «está en el contrato. Un acuerdo que mi abuelo firmó hace casi un siglo. Poder ilimitado a cambio de cierta flexibilidad en cuanto a los conceptos convencionales de vida y muerte». Me puse en pie, temblando. La figura de cenizas medía exactamente lo mismo que Montenegro había medido en vida, 1,85 metros. Sus rasgos faciales eran perfectos, como esculpidos por un artista maestro, pero sus ojos eran dos pozos de luz dorada que parecían mirar directamente a través de mi alma. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar. «Quiero que entiendas que has sido elegido, Manuel. No es casualidad que estuvieras de turno esta noche. No es casualidad que fueras tú quien abriera la caja. Mis abogados pudieron haber contratado a cualquier crematorio privado, pudieron haber manejado esto con absoluta discreción. Pero yo los dirigí aquí, a ti.
¿Por qué? Porque necesito un testigo, alguien que pueda contar la historia cuando llegue el momento. Y porque, mi querido Manuel, tu trabajo aquí no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. La figura de cenizas se acercó a la caja de plata y tomó el corazón de cristal con manos que no deberían haber sido capaces de tocar nada. Cuando sus dedos de ceniza compactada hicieron contacto con el cristal, toda la sala se llenó de una luz cegadora. Cuando mis ojos se acostumbraron nuevamente a la iluminación normal, Montenegro había desaparecido. Solo quedaban las cenizas, dispersas por el suelo, y la caja de plata, ahora vacía. Pero en la pared, escrito con lo que parecía ser ceniza húmeda, había un mensaje. Consulta el archivo Vázquez. Elena sabía. Elena siempre supo. Elena Vázquez, mi antigua compañera que había huido del instituto hace 14 años, la mujer que me había advertido sobre fuegos que es mejor no encender. Salí del crematorio con las piernas temblorosas, la mente fracturada entre la negación y la aceptación de lo imposible. Limpié meticulosamente todas las superficies que había tocado. Recolecté las cenizas dispersas y las deposité en la urna estándar que los abogados habían proporcionado. Documenté el proceso como cremación completa sin incidentes. Firmé los formularios necesarios y sellé oficialmente la muerte de Héctor Montenegro, pero sabía que esto estaba muy lejos de haber terminado. Cuando llegué a casa al amanecer, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Dentro, una dirección escrita a mano en tinta dorada. Calle de los Mártires 247, apartamento 3B. Elena te está esperando. El verdadero horror, me di cuenta mientras me servía un café con manos que aún temblaban, no había sido ver a un muerto hablar. El verdadero horror era darme cuenta de que, durante 19 años trabajando en el Instituto Forense, posiblemente nunca había estado realmente solo. ¿Cuántos otros casos rutinarios habían sido algo más? ¿Cuántas veces había estado siendo observado, evaluado, preparado para este momento? Elena sabía. Elena siempre supo. Y ahora yo también sabía que mi vida, tal como la había conocido durante casi 2 décadas, había terminado para siempre. La dirección que encontré bajo mi puerta me llevó a un barrio que recordaba vagamente de mis primeros años en la ciudad. Calle de los Mártires 247 quedaba en una zona residencial que había visto mejores días, donde las casas de 2 plantas se alzaban como dientes irregulares en una sonrisa rota. El edificio del apartamento 3B era de ladrillo rojo desteñido, con escaleras de hierro oxidado que crujieron bajo mi peso como huesos artríticos. Durante el trayecto en taxi, mis manos no dejaron de temblar. Cada pocos minutos revisaba mi móvil, verificando que las fotografías del crematorio siguieran ahí, que la evidencia de lo imposible no hubiera desaparecido como una pesadilla al despertar. Pero las imágenes permanecían. El rostro de cenizas sonriendo, la caja de plata pulsando con luz propia, los símbolos grabados que parecían moverse cuando los miraba directamente. El portero automático no funcionaba. Subí hasta el 3er piso, guiándome por el número oxidado pegado a cada puerta. El pasillo olía a humedad y aceite de cocina rancio, aromas que se mezclaban de manera desagradable con el olor a formol que parecía haberse impregnado permanentemente en mi piel y ropa. Toqué la puerta del apartamento 3B 3 veces. El sonido resonó en el pasillo vacío como golpes en un ataúd. Esperé. Silencio. Toqué nuevamente, esta vez con más insistencia. ¿Manuel? La voz que llegó desde el otro lado de la puerta me heló la sangre. Era Elena, pero sonaba diferente. Más vieja, más cansada, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico enorme. Sí, soy yo. Escuché múltiples cerraduras abriéndose, al menos 4 diferentes tipos de seguros. Cuando finalmente la puerta se abrió, apenas pude reconocer a la mujer que había sido mi compañera de trabajo durante 5 años. Elena Vázquez había cumplido 64 años, pero parecía tener 80. Su cabello, que recordaba castaño y siempre perfectamente arreglado, era ahora completamente blanco y se veía frágil como telaraña. Sus ojos verdes,
que antes brillaban con una mezcla de compasión e inteligencia, estaban hundidos en cuencas profundas y oscuras, pero lo más impactante eran sus manos, llenas de cicatrices que parecían quemaduras, marcas que subían por sus brazos hasta perderse bajo las mangas de un suéter gris desgastado. «Entra rápido», susurró mirando nerviosamente hacia ambos extremos del pasillo. «No es seguro hablar aquí afuera». El apartamento era pequeño, tal vez 40 metros cuadrados, pero estaba meticulosamente organizado. Lo que más me llamó la atención fue que todas las ventanas estaban cubiertas con cortinas negras gruesas, y las paredes estaban forradas con lo que parecían ser páginas de periódicos y revistas. Al acercarme, me di cuenta de que no eran páginas aleatorias. Todos los recortes hablaban de muertes inexplicables, cremaciones problemáticas, familias poderosas que habían mantenido su influencia durante generaciones. ¿Sorprendido? Elena cerró las múltiples cerraduras detrás de mí. 14 años investigando lo que realmente hacíamos en ese instituto. 14 años tratando de entender qué clase de fuego estábamos alimentando. Elena, yo no entiendo qué está pasando. Esta noche cremé a Montenegro y él te habló. No fue una pregunta. Elena se dirigió a una mesa pequeña donde había un servicio de té ya preparado, como si hubiera sabido exactamente cuándo llegaría. Se materializó a partir de sus propias cenizas, abrió la caja que guardaba su corazón de cristal y te dijo que había sido elegido. Me senté pesadamente en la única silla disponible, una reliquia de madera que chirriaba como un animal, herido. Porque a mí me pasó lo mismo hace 14 años, con Ricardo Montenegro, el padre de Héctor. Elena me sirvió té en una taza desportillada. Sus manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre la mesa. Esa fue mi última cremación oficial. Después de esa noche, supe que nunca podría volver a trabajar como si nada hubiera pasado. Bebí el té, agradeciendo el calor que se extendía por mi garganta seca. Tenía un sabor extraño, herbal, con notas que no lograba identificar. «Cuéntame qué pasó». Elena se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared cubierta de recortes. Sus ojos se perdieron en un punto distante, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Era marzo de 2009. Ricardo Montenegro había muerto oficialmente de cáncer de páncreas en el Hospital Privado San Rafael. La familia solicitó cremación inmediata, protocolo especial, el mismo que acaba de experimentar. Yo estaba de turno nocturno, sola en el instituto. También trajeron una caja de plata, no una caja, un medallón, antiguo, con inscripciones en latín que no pude traducir. Lo colocaron sobre el corazón del cadáver antes de que comenzara el proceso. Elena tomó un sorbo de su té y noté que sus manos se calmaron ligeramente. Los primeros 40 minutos fueron normales. Luego la temperatura del horno se disparó sin explicación. Los sistemas de seguridad fallaron, y cuando miré por la portilla de observación, viste un rostro. Vi más que eso, Manuel. Vi a Ricardo Montenegro levantarse dentro del crematorio, completamente formado por cenizas compactadas, sosteniendo el medallón que pulsaba con luz dorada. Me habló durante 3 horas. 3 horas. Mi encuentro con Héctor Montenegro había durado tal vez 15 minutos. ¿Qué te dijo? Me contó la historia completa. El origen del poder de su familia, el precio que pagaron por él y mi papel en todo esto. Elena se levantó y caminó hasta una pared específica, donde había un mapa de la ciudad con marcadores rojos en diversas ubicaciones. Los Montenegro no son los únicos, Manuel. Hay al menos otras 6 familias en esta ciudad que mantienen pactos similares. 7 linajes que han vendido sus almas para obtener poder temporal. ¿Pactos con quién? ¿Con qué? Esa es la pregunta correcta, pero la respuesta incorrecta. Elena marcó con su dedo índice cada uno de los puntos rojos en el mapa. No es con quién, sino con qué. Hay algo bajo esta ciudad, Manuel. Algo muy antiguo que se alimenta de la energía vital, de la esencia humana. Y estas familias son sus proveedores. Me acerqué al mapa. Los puntos rojos formaban un patrón geométrico perfecto.
un heptágono regular con el crematorio del instituto exactamente en el centro. ¿Por qué el instituto está en el medio? Porque nosotros somos los intermediarios sin saberlo. Durante décadas hemos estado procesando no solo cuerpos humanos comunes, sino también a los miembros de estas familias cuando su tiempo se agota. Y cada vez que incineramos a uno de ellos, liberamos su energía acumulada directamente hacia... Elena se interrumpió bruscamente. Sus ojos se llenaron de terror y se llevó una mano a la boca como si hubiera estado a punto de revelar un secreto mortal. ¿Hacia dónde, Elena? No puedo decirlo. Si lo digo, me encontrarán. Ya me han encontrado antes. Señaló las cicatrices en sus manos. Estas marcas no son de fuego común, Manuel. Son de fuego que tiene voluntad propia. Fuego que castiga a quienes hablan demasiado. Me quedé observando las quemaduras de sus manos con una mezcla de fascinación y horror. Las marcas tenían patrones específicos, como si hubieran sido hechas deliberadamente para formar símbolos, los mismos símbolos que había visto grabados en la caja de plata de Montenegro. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué arriesgarte a hablar conmigo? Elena regresó a su posición en el suelo, pero ahora había algo diferente en su postura. Una determinación que no había estado ahí antes, porque después de 14 años de investigación clandestina, de vivir escondida como una criminal, de ver cómo otras personas inocentes son atraídas hacia este círculo infernal, finalmente encontré algo. Una manera de romper los pactos, una forma de liberar a esta ciudad de la influencia de esas familias. Saqué mi móvil y le mostré las fotografías que había tomado en el crematorio. Elena las estudió cuidadosamente, aumentando el zoom en los símbolos grabados en la caja. De plata. Perfecto, murmuró. Héctor llevaba la llave séptima. ¿La qué? Cada familia tiene una de 7 llaves, objetos de poder que mantienen activo su pacto con la entidad. Si logramos reunir las 7 llaves durante el eclipse lunar de diciembre, podemos revertir todos los contratos de una vez. ¿Eclipse lunar? El 21 de diciembre, dentro de 3 meses. Es la única noche en 100 años en que la entidad estará lo suficientemente debilitada como para que podamos atacar. Elena se acercó a un baúl viejo en la esquina del apartamento y sacó un objeto envuelto en terciopelo negro. Yo ya tengo una. Desenvolvió el objeto con cuidado, revelando un medallón idéntico al que había descrito de su encuentro con Ricardo Montenegro. Pulsaba con la misma luz dorada que había visto en la caja de plata, pero de manera más tenue, como una brasa que se apaga lentamente. ¿Cómo la conseguiste? Ricardo me la dio. En nuestro último encuentro, antes de que las cenizas se dispersaran definitivamente, me entregó el medallón y me dijo, algún día vendrá alguien más. Cuando llegue ese día, únense contra mis descendientes. Es la única forma de liberarnos a todos. ¿A todos? ¿Te refieres a las almas de las familias? Las familias no son las víctimas, Manuel. Son los carceleros. Las víctimas son todas las demás personas de esta ciudad que durante generaciones han sido drenadas lentamente de su energía vital para alimentar el poder de estos linajes. Y nosotros, los que trabajamos en el instituto, hemos sido los canalizadores involuntarios de todo ese proceso. Elena se acercó a otra pared del apartamento y retiró varios recortes de periódico, revelando fotografías que había tomado en 1900 secreto durante sus años en el instituto. Las imágenes mostraban cremaciones de personas comunes y corrientes, pero con un detalle que nunca había notado antes. En cada fotografía había una sombra extraña cerca del horno, una forma humanoide que parecía observar el proceso. Durante 5 años trabajamos juntos, continuó Elena, y siempre estuvieron ahí, observando, midiendo, evaluando, buscando al candidato perfecto para el siguiente nivel de su operación. ¿El siguiente nivel? Tú, Manuel. Te han estado preparando durante 19 años. Cada cremación que realizaste, cada cuerpo que procesaste, cada protocolo que seguiste, todo era parte de tu entrenamiento para este momento. Mi estómago se contrajo violentamente. No, eso es imposible. Yo elegí este trabajo. Nadie me obligó.
¿Elegiste? Elena sonrió con tristeza. ¿Recuerdas cómo conseguiste el puesto en el instituto? Por supuesto que lo recordaba, o creía recordarlo. Había enviado mi currículum a decenas de lugares después de graduarme, pero solo el Instituto Forense me había llamado para una entrevista. El proceso había sido extrañamente sencillo. Una conversación de 20 minutos con un hombre mayor que no recordaba haber vuelto a ver después de mi primer día de trabajo. El entrevistador, susurré. Era uno de ellos, ¿verdad? Patricio Montenegro, el patriarca de la familia. Murió 2 años después de que comenzaras a trabajar. Y adivina, ¿quién procesó su cuerpo? Recordé esa cremación vagamente. Había sido mi primera experiencia con un protocolo especial, aunque en ese momento no había entendido las implicaciones. Solo recordaba que había sido extrañamente sencilla, sin complicaciones técnicas, sin anomalías, casi como si el cuerpo hubiera querido ser incinerado. Todo este tiempo, murmuré, he estado trabajando para ellos sin saberlo. Trabajando para ellos, siendo evaluado por ellos, siendo preparado para el momento en que necesitaran a alguien completamente integrado en el sistema, pero lo suficientemente inocente como para no hacer preguntas hasta que fuera demasiado tarde. Elena regresó al baúl y sacó más objetos. Fotografías antiguas, documentos escritos en idiomas que no reconocí y lo que parecía ser un mapa subterráneo de la ciudad. Pero hay esperanza, Manuel. Durante 14 años he estado localizando a los otros portadores de llaves. 5 de las 7 familias han perdido miembros en los últimos años y sus llaves están disponibles. Solo necesitamos las 2 restantes. ¿Cuáles son? Los Herrera y los Castellanos. Ambas familias han sido más cuidadosas, mantienen a sus patriarcas vivos y protegidos, pero con tu posición en el instituto, con tu acceso a los protocolos de cremación, podemos forzar la situación. La implicación de sus palabras me golpeó como un puño en el estómago. ¿Me estás pidiendo que mate a 2 personas? No, Manuel. Te estoy pidiendo que salves a una ciudad entera. Elena se acercó y puso sus manos quemadas sobre las mías. Cada día que esas familias mantengan sus pactos activos, cientos de personas en esta ciudad pierden años de sus vidas. Cáncer prematuro, enfermedades inexplicables, accidentes que no son realmente accidentes. Todo para alimentar el poder de 7 linajes malditos. No puedo hacer eso. Entonces morirán miles de inocentes, y tú seguirás siendo su herramienta inconsciente, hasta que ellos decidan que ya no te necesitan. Elena me mostró una última fotografía, una imagen que había tomado secretamente durante mi primera semana de trabajo, 19 años atrás. En ella aparecía yo, más joven, realizando mi primera cremación. Pero detrás de mí, claramente, visible en la imagen aunque yo no la hubiera notado en ese momento, estaba la figura traslúcida de un hombre mayor, observándome con una sonrisa de satisfacción. Patricio Montenegro, muerto hacía 17 años, pero presente en mi primera cremación como si hubiera estado supervisando mi iniciación. Ellos nunca se van completamente, Manuel. Mientras sus linajes mantengan los pactos activos, los patriarcas difuntos siguen existiendo, siguen influyendo, siguen controlando. Elena guardó la fotografía. La única forma de liberarnos de todos ellos es reunir las 7 llaves durante el eclipse y realizar el ritual de reversión. ¿Qué ritual? Uno que requiere el sacrificio del cremador. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Incluso el ruido del tráfico desde la calle parecía haberse detenido. Elena me miraba con una mezcla de compasión y determinación que reconocí de nuestros días trabajando juntos. Por eso Ricardo me eligió a mí, y por eso Héctor te eligió a ti. No somos los héroes de esta historia, Manuel. Somos los sacrificios necesarios para que otros puedan ser libres. Me levanté de la silla tan rápido que se volcó hacia atrás, estrellándose contra el suelo, con un ruido que resonó en el apartamento pequeño como un grito. No voy a hacer esto. No voy a matar a nadie. Y definitivamente no voy a sacrificar
Mi vida por una teoría conspiratoria basada en cenizas que hablan. Entonces, ¿qué vas a hacer? Elena permaneció sentada, completamente calmada. ¿Vas a volver al instituto mañana y pretender que nada de esto pasó? ¿Vas a seguir cremando cuerpos sin preguntar por qué algunos de ellos te hablan? ¿Vas a ignorar el hecho de que han estado manipulando tu vida durante casi 2 décadas? No tenía respuesta. Todo lo que Elena había dicho encajaba de manera terrible con mis experiencias de esa noche, con las extrañas coincidencias que habían marcado mi carrera, con la sensación persistente de que mi vida había sido dirigida por fuerzas más allá de mi control. Necesito tiempo, murmuré finalmente. El tiempo es exactamente lo que no tenemos. Elena se levantó y caminó hasta la ventana cubierta. Aunque no podía ver el exterior, parecía estar observando algo específico. Ellos saben que hablaste con Héctor, saben que tienes las fotografías y ahora saben que me has encontrado. ¿Cómo pueden saber? Porque nunca dejaron de vigilarte, Manuel. Y ahora que has dado el primer paso hacia la verdad, van a hacer todo lo posible para detenerte antes de que puedas dar el segundo. Como si hubieran estado esperando esa señal específica, escuchamos el sonido de múltiples automóviles deteniéndose frente al edificio. Motores potentes, puertas que se cerraban con el tipo de solidez que solo tienen los vehículos caros. Elena se apartó inmediatamente de la ventana y comenzó a moverse por el apartamento con una eficiencia que hablaba de práctica. ¿Cuántas veces has tenido que huir así?, pregunté. Esta es la 7ª vez en 14 años. Elena metió el medallón y varios documentos en una mochila pequeña. Pero esta vez es diferente. Esta vez tienes las fotografías de la llave 7ª, y eso significa que podemos comenzar a reunir las otras. Escuchamos pasos en las escaleras del edificio. Múltiples personas subiendo con prisa, pero tratando de mantenerse silenciosos. Elena se dirigió hacia lo que parecía ser un armario, pero cuando lo abrió, revelé un pasaje secreto que conducía al apartamento contiguo. ¿Vienes conmigo o te quedas a explicarles a los hombres de Montenegro por qué estás aquí? La decisión, me di cuenta, ya estaba tomada desde el momento en que abrí la caja de plata en el crematorio. Mi vida anterior había terminado en ese instante, aunque no me hubiera dado cuenta. Ahora solo tenía que elegir qué tipo de vida nueva iba a vivir. Seguí a Elena hacia el pasaje secreto, cerrando la puerta del armario detrás de nosotros, justo cuando escuchamos que alguien comenzaba a forzar la cerradura de su apartamento. Pasaje secreto era estrecho, apenas lo suficiente para que una persona pudiera avanzar en fila india. Las paredes estaban forradas con periódicos viejos que amortiguaban el sonido de nuestros pasos, y cada pocos metros había pequeñas aberturas que permitían el paso de aire viciado que olía a humedad y miedo acumulado. Elena se movía con la confianza de quien había recorrido ese camino muchas veces antes. Yo la seguía intentando controlar mi respiración, escuchando cómo detrás de nosotros los hombres de Montenegro forzaban puertas, volcaban muebles, buscaban evidencia de nuestra presencia. ¿Cuánto más?, susurré. 2 apartamentos más, respondió Elena sin voltear. Después saldremos por el edificio de al lado. Pero algo había cambiado en su voz. Una tensión que no había estado ahí antes, como si de repente hubiera recordado algo importante y terrible. Llegamos a otra puerta, esta dentro del segundo apartamento. Elena sacó una llave de su bolsillo, pero cuando intentó abrirla, la cerradura no cedió. Probó nuevamente, con más fuerza. Nada. Esto es malo, murmuró. Esta cerradura nunca falla. Fue entonces que escuchamos la risa, baja, profunda, resonando a través de las paredes como si viniera de todas las direcciones a la vez. Elena se quedó completamente inmóvil, el rostro pálido como papel. ¿Qué es eso?, pregunté. Algo que no debería ser posible, susurró. Los patriarcas solo pueden manifestarse durante las cremaciones, solo en el instituto, solo cuando... La risa se intensificó, y con ella llegó una voz que reconocí inmediatamente, la voz de Héctor Montenegro, pero distorsionada, más profunda, como si hablara desde el fondo de un pozo. Manuel, querido Manuel,
¿Realmente pensaste que podrías huir de nosotros tan fácilmente? Elena comenzó a retroceder por el pasaje, empujándome hacia atrás. Esto no debería estar pasando. Ellos no pueden manifestarse fuera del instituto. Es imposible. Elena, continuó la voz de Montenegro, ha sido una molestia durante 14 años, pero también ha sido útil. Nos ayudaste a identificar al candidato perfecto, a prepararlo, a traerlo exactamente donde lo necesitábamos. ¿De qué está hablando?, pregunté, pero Elena no respondió. Su rostro mostraba una comprensión horrible, como si todas las piezas de un rompecabezas macabro hubieran encajado de repente. «No», murmuró. «No, yo no... Yo intenté detenerlos». «¿Intentaste?». La risa de Montenegro llenó el pasaje. «Querida Elena, cada paso que diste, cada investigación que realizaste, cada pista que seguiste, todo fue orquestado por nosotros. ¿Realmente creíste que podrías escapar durante 14 años sin nuestra ayuda? ¿Que podrías investigar nuestros secretos sin nuestro permiso?». Elena se desplomó contra la pared del pasaje. Las fotografías y documentos se derramaron de su mochila, dispersándose por el suelo estrecho. Yo pensé que estaba luchando contra ustedes. Estabas haciendo exactamente lo que necesitábamos que hicieras. Mantienes a Manuel en su puesto durante 19 años, construyes la investigación que lo convencería de la veracidad de nuestra causa, y luego lo trajiste directamente a nosotros cuando estuvo listo para la revelación final. Miré a Elena con una mezcla de confusión y horror creciente. ¿Es verdad lo que está diciendo? Elena levantó la cabeza, y por primera vez desde que la había vuelto a ver, sus ojos mostraron algo parecido a la honestidad completa. «No lo sé, Manuel. Ya no sé qué es real y qué es parte de su plan. He estado viviendo en este infierno durante tanto tiempo que tal vez todo lo que pensé que era mi resistencia era en realidad su guía». «Exactamente». La voz de Montenegro sonaba jubilosa. «Y ahora, gracias a tu excelente trabajo, Manuel está completamente preparado para la fase final». «¿Qué fase final?». «Tu coronación, querido muchacho. Tu transformación de simple cremador a guardián supremo del fuego eterno. El trabajo que has estado haciendo durante casi 20 años ha sido una prueba extensa y has pasado con calificaciones perfectas». El pasaje comenzó a llenarse de una luz dorada, idéntica a la que había visto en el crematorio. La temperatura subió rápidamente y el olor a metal derretido se intensificó hasta volverse casi insoportable. «Durante generaciones», continuó la voz, «cada familia ha proporcionado un guardián temporal, pero los guardianes temporales son limitados. Solo pueden mantener los pactos durante una generación. Lo que necesitamos es un guardián permanente, alguien que no esté atado a ningún linaje familiar, pero que esté completamente comprometido con el proceso». «No voy a hacer nada para ustedes», grité, aunque mi voz sonó mucho menos convincente de lo que hubiera querido. «Oh, pero ya lo estás haciendo. Cada cremación que has realizado durante estos años ha transferido una pequeña porción de energía vital hacia nosotros. Cada cuerpo que has procesado ha fortalecido los pactos. Y cada noche que has trabajado solo en el instituto, has estado siendo imbuido gradualmente con la esencia necesaria para convertirte en nuestro guardián permanente». Elena se puso en pie con dificultad. Su rostro ahora mostraba una determinación que no había visto antes. «Hay algo que no te dijo Manuel, algo que he estado ocultando durante toda esta conversación». «¿Qué cosa?». «El ritual de reversión que te describí no requiere el sacrificio del cremador, requiere el sacrificio del guardián». Elena sonrió con tristeza. «Y según lo que acaba de revelar Montenegro, ese guardián eres tú». La luz dorada se intensificó hasta volverse cegadora. El pasaje comenzó a vibrar, como si todo el edificio estuviera siendo sacudido por un terremoto subterráneo. Escuchamos el sonido de paredes agrietándose, de ventanas explotando, de estructuras que cedían bajo una presión imposible. «Elena». La voz de Montenegro cambió, volviéndose furiosa. «No le dijiste la parte más importante». «¿Qué parte?», pregunté.
Aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta, Elena sacó algo de su mochila. No era el medallón que me había mostrado antes, sino algo mucho más grande y complejo. Un dispositivo mecánico del tamaño de un libro, con engranajes dorados y cristales que pulsaban con la misma luz que había visto en todas las llaves de las familias. Esto no es una llave, Manuel, es una bomba diseñada específicamente para matar guardianes sobrenaturales. ¿Qué? Llevo 14 años preparándola, perfeccionándola, esperando el momento correcto para usarla, pero necesitaba que el guardián estuviera completamente activado para que el dispositivo funcionara. Necesitaba que Montenegro completara tu transformación. La risa furiosa del patriarca muerto llenó el pasaje. Maldita seas, Elena, has arruinado décadas de preparación. He arruinado siglos de preparación, corrigió Elena, activando algo en el dispositivo que hizo que todos los cristales comenzaran a brillar de manera sincronizada. Este dispositivo no solo va a matarte a ti, Manuel, va a matar retroactivamente a todos los guardianes que han existido, rompiendo todos los pactos de golpe. ¿Matarme? La realidad de lo que Elena estaba diciendo finalmente penetró en mi conciencia fracturada. ¿Me trajiste aquí para matarme? Te traje aquí para salvarte, Manuel, y para salvar a todos los demás. Elena activó el último mecanismo del dispositivo. Tu muerte liberará no solo a esta ciudad, sino a todas las personas que han sido drenadas de energía vital durante generaciones. Tu sacrificio romperá una cadena de sufrimiento que se extiende por siglos. ¡No! El grito de Montenegro fue tan potente que las paredes del pasaje comenzaron a resquebrajarse físicamente. Si muere ahora, antes de completar la transformación, todo el sistema colapsará. Nosotros también moriremos. Exactamente, susurró Elena y presionó el botón final. La explosión no fue de fuego o metal. Fue de luz pura, una luminosidad tan intensa que borró completamente mi visión, mi audición, mi capacidad de pensar. Sentí como si cada átomo de mi cuerpo se estuviera separando y reconectando simultáneamente. En ese momento de luz absoluta, vi todo. Vi la historia completa de las familias Montenegro, Herrera, Castellanos y las otras. Vi los pactos originales firmados con sangre en sótanos subterráneos hace más de un siglo. Vi las miles de vidas que habían sido drenadas para mantener el poder de esos linajes. Vi los cremadores anteriores a mí, todos manipulados de la misma manera, todos sacrificados cuando su utilidad se agotaba. Y vi lo que Elena realmente era, no una víctima ni una resistente, sino la ejecutora final designada por las mismas fuerzas que habían controlado a las familias. Una especie de mecanismo de reinicio que se activaba cuando el sistema se volvía demasiado corrupto para continuar. Lo siento, Manuel, escuché su voz como un eco lejano mientras la luz me consumía. Pero alguien tenía que pagar el precio final. La última cosa que recordé antes de que la conciencia se desvaneciera completamente fue la risa. No la risa furiosa de Montenegro, sino una risa diferente, más antigua, más profunda, más satisfecha. La risa de algo que había estado jugando una partida mucho más larga y compleja de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Desperté en una habitación blanca, no el blanco estéril de un hospital, sino un blanco absoluto que se extendía en todas las direcciones sin paredes visibles, sin techo, sin suelo definido. Era como estar suspendido en el interior de una perla gigantesca. Manuel, la voz venía de todas partes y de ninguna a la vez. Me incorporé, o al menos intenté hacerlo. Mi cuerpo se sentía extrañamente ligero, como si estuviera hecho de humo solidificado. ¿Dónde estoy? En el espacio entre espacios, respondió la voz. En el lugar donde las almas esperan antes de decidir su destino final. Una figura comenzó a materializarse frente a mí. Al principio pensé que era Elena, pero gradualmente me di cuenta de que era alguien más. Una mujer mayor, tal vez de 70 años, con ojos que habían visto demasiado, y una sonrisa que hablaba de sabiduría ganada a través del sufrimiento. Mi nombre es Carmen Ruiz, dijo la mujer. Fui cremadora en el Instituto Forense San Martín
de 1967 a 1985. También fuiste manipulada por las familias. Todos los cremadores hemos sido manipulados, Manuel. Cada uno de nosotros ha sido seleccionado, preparado y eventualmente sacrificado para mantener el equilibrio del sistema. Yo fui la ejecutora de mi generación, tal como Elena fue la tuya. Miré alrededor del espacio blanco infinito. ¿Estoy muerto? Estás en proceso de estarlo. La explosión del dispositivo de Elena desintegró tu forma física, pero tu conciencia ha sido preservada temporalmente para que puedas entender lo que realmente pasó. ¿Qué pasó? Carmen se acercó y pude ver que su forma también era traslúcida como la mía. Las familias Montenegro, Herrera, Castellanos y las otras nunca fueron los verdaderos controladores, Manuel. Ellos también eran peones en un juego mucho más grande. ¿Peones de quién? De la misma entidad que creó a los cremadores, la misma fuerza que ha estado orquestando todo durante siglos. Carmen señaló hacia una dirección que no podía determinar específicamente, pero de la cual emanaba una presencia inmensa. La entidad se alimenta de energía vital, sí, pero no de manera directa. Se alimenta del conflicto entre el orden y el caos, entre la corrupción y la purificación, entre la construcción y la destrucción. No entiendo. Las familias representan el orden corrupto. Acumulan poder, drenan energía, crean sistemas opresivos. Los cremadores representan la purificación destructiva. Destruimos el orden corrupto, liberamos la energía acumulada, restauramos el balance. Pero ambos procesos alimentan a la entidad. Cada ciclo de corrupción y purificación la fortalece. La comprensión llegó como un puño en el estómago. Entonces Elena cumplió su función perfectamente, tal como yo cumplí la mía hace 40 años, tal como tú cumpliste la tuya anoche. Cada generación cree que está rompiendo el ciclo, cuando en realidad lo está perpetuando. Pero el dispositivo funcionó. ¿Las familias fueron destruidas? Carmen sonrió con tristeza. Las familias Montenegro, Herrera, Castellanos y las otras han dejado de existir. Sus pactos fueron rotos, su poder disipado, sus miembros reducidos a cenizas que se esparcen por el viento. La ciudad está libre de su influencia. Entonces, ¿ganamos? Durante aproximadamente 50 años. Luego, nuevas familias llegarán a ocupar el vacío de poder. Diferentes nombres, diferentes métodos, pero el mismo sistema básico. Y en algún lugar de la ciudad, un joven inocente será contratado como cremador en el Instituto Forense sin saber que su vida está siendo dirigida hacia el momento en que será necesario sacrificarlo para purificar la corrupción que se habrá acumulado nuevamente. Miré mis manos traslúcidas, viendo cómo la luz blanca del espacio pasaba a través de ellas. ¿No hay manera de romper el ciclo real? Solo una, respondió Carmen, pero requiere algo que ningún cremador ha estado dispuesto a hacer hasta ahora. ¿Qué cosa? Rechazar el papel por completo, negarse a ser ni el corruptor ni el purificador. Elegir simplemente no jugar. Pero ¿qué pasaría si hiciera eso? No lo sabemos. Nunca ha sido intentado. Cada cremador, cuando llega a este punto, elige continuar el ciclo, porque cree que está haciendo el bien, que está salvando a los inocentes. Y técnicamente lo hacen, pero también perpetúan el sistema que eventualmente creará nuevos inocentes que necesitarán ser salvados. Carmen comenzó a desvanecerse lentamente. Tu tiempo aquí está terminando, Manuel. Pronto tendrás que tomar la decisión final. ¿Qué decisión? Aceptar tu destino como cremador sacrificado y permitir que tu energía complete el ciclo de purificación, o rechazar el papel y ver qué pasa cuando alguien finalmente le dice no a la entidad. El espacio blanco comenzó a cambiar. Las paredes se volvieron más definidas y pude escuchar sonidos lejanos, sirenas, voces, el ruido de escombros siendo removidos. Olí humo, polvo y algo que podría haber sido sangre. ¿Carmen? Su figura era apenas visible ahora. ¿Qué decidiste tú cuando llegó tu momento? Lo mismo que todos los otros,
susurró su voz desvaneciente. Seguí las reglas, cumplí mi función, perpetué el ciclo. Y durante 40 años he estado aquí, observando cómo todo se repite una y otra vez, preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de elegir diferente. ¿Todos los cremadores vienen aquí después de morir? Todos los que mueren en el cumplimiento de su función. Nos convertimos en observadores, en testigos, en guardianes de la memoria del ciclo. Mantenemos el conocimiento vivo para que el próximo cremador pueda entender las verdaderas implicaciones de su elección. El espacio siguió cambiando, volviéndose más oscuro, más definido. Pude ver formas que podrían haber sido paredes, puertas, ventanas rotas. Estaba regresando al mundo físico, pero de alguna manera sabía que era diferente ahora. ¡Manuel! Una voz familiar, pero no de Elena. Era más joven, femenina, desesperada. Abrí los ojos por completo. Estaba acostado entre los escombros de lo que había sido el edificio de apartamentos de Elena. A mi alrededor, bomberos y paramédicos trabajaban para rescatar a los sobrevivientes de lo que los periódicos describían más tarde como una explosión de gas natural que destruyó completamente el complejo residencial. «Señor, ¿me puede escuchar?» Una paramédico joven se inclinó sobre mí, verificando mis signos vitales con una expresión de confusión profesional. Sus heridas son inusuales. Deberían haber sido fatales, pero están sanando más rápido de lo que es médicamente posible. Intenté sentarme y me sorprendió descubrir que podía hacerlo sin dolor. Mi cuerpo se sentía diferente, más ligero, más fuerte, más conectado con algo que no podía identificar. «¿Qué pasó aquí?», pregunté. «Explosión de gas», respondió la paramédico, pero sus ojos mostraban dudas. Al menos, esa es la explicación oficial. Aunque varios testigos reportaron luces extrañas y sonidos que no corresponden con una fuga de gas estándar. Miré alrededor de los escombros. No había rastro de Elena, ni del pasaje secreto, ni de ninguna evidencia de lo que realmente había ocurrido. Pero en mi bolsillo, milagrosamente intacto, estaba mi móvil con las fotografías del crematorio. «¿Hubo otras víctimas?», pregunté. «Usted es el único sobreviviente que hemos encontrado hasta ahora. Es extraordinario considerando la magnitud de la explosión. Durante los siguientes días, mientras me recuperaba en un hospital donde los médicos no lograban explicar por qué mis heridas sanaban tan rápidamente, tuve tiempo para procesar todo lo que había aprendido. Las noticias informaban sobre la muerte súbita e inexplicable de varios miembros prominentes de familias importantes en la ciudad. Los Montenegro, los Herrera, los Castellanos, todos habían fallecido la misma noche de la explosión, aparentemente de causas naturales, pero en circunstancias que levantaron muchas preguntas que nadie parecía interesado en responder. El instituto forense fue cerrado temporalmente para renovaciones estructurales, aunque rumores entre el personal médico sugerían que los equipos habían sido dañados por algún tipo de sobrecarga eléctrica que los ingenieros no podían explicar. Semana después de la explosión, recibí una visita inesperada en el hospital. Un hombre mayor bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Vargas», dijo, sentándose en la silla junto a mi cama. «Mi nombre es Director García. Represento a un consorcio de empresas funerarias que está interesado en sus servicios, mis servicios. Hemos escuchado que usted tiene una experiencia única en el campo de la cremación. Estamos construyendo una nueva instalación, mucho más moderna que el instituto anterior. Nos gustaría ofrecerle la posición de director de operaciones de cremación». Miré al hombre cuidadosamente. Había algo familiar en sus ojos, algo que me recordaba a los abogados de Montenegro que había conocido esa noche fatídica en el instituto. «¿Qué tipo de consorcio?», pregunté. «Familias establecidas en la comunidad que han decidido modernizar los servicios funerarios de la ciudad. Los Morales, los Vega, los Sandoval». Enumeró los nombres como si fueran credenciales impresionantes. Todas familias que han contribuido significativamente al desarrollo de esta ciudad durante las últimas décadas. Nuevas familias, diferentes
Nombres, diferentes métodos, pero el mismo sistema básico, tal como Carmen había predicho. ¿Y qué me hace pensar que esta oferta es diferente de mi trabajo anterior? García sonrió, y esta vez la expresión llegó a sus ojos, pero de una manera que me heló la sangre. Porque esta vez, señor Vargas, usted conoce las reglas reales del juego. Ya no necesitamos manipularlo sutilmente. Podemos trabajar juntos, de manera transparente. ¿Y si rechazo? ¿Rechazar? García parecía genuinamente confundido por la pregunta. ¿Por qué rechazaría? Usted es un cremador, señor Vargas. Es lo que es su naturaleza esencial. Puede tratar de negarlo, puede intentar una vida diferente, pero eventualmente regresará a lo que está diseñado para hacer. Es más fácil para todos si simplemente acepta su papel desde el principio. Esa noche, después de que García se fuera, me quedé despierto pensando en las palabras de Carmen. Rechazar el papel por completo, negarse a ser ni el corruptor ni el purificador, elegir simplemente no jugar. Al día siguiente, cuando los médicos finalmente me dieron de alta con una salud que describieron como milagrosa, no fui a mi apartamento, no recogí mis pertenencias, no respondí las llamadas telefónicas del director García. En su lugar, compré un boleto de autobús hacia una ciudad pequeña, a 3 horas de distancia. Un lugar donde nadie sabía mi nombre, donde no había familias poderosas, donde no había institutos forenses que necesitaran cremadores experimentados. Conseguí trabajo en una librería de libros usados. Alquilé un apartamento pequeño sobre una panadería. Adopté un gato callejero. Comencé una vida completamente ordinaria, deliberadamente, mundana, intencionalmente insignificante. Durante los primeros 6 meses recibí visitas ocasionales. García apareció 2 veces, ofreciendo términos cada vez más generosos para que regresara. Otros representantes de las nuevas familias hicieron ofertas similares. Incluso recibí amenazas veladas, sugerencias de que mi resistencia podría tener consecuencias desagradables para otras personas inocentes. Pero algo había cambiado en mí después de la experiencia en el espacio blanco entre espacios. Las amenazas se resbalaban de mi conciencia como agua sobre aceite. Las ofertas no generaban ningún interés genuino. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente libre de la compulsión de ser útil a fuerzas más grandes que yo mismo. Al año de mi nueva vida, las visitas se detuvieron completamente. Las noticias de mi ciudad anterior reportaban una serie de muertes inexplicables entre los miembros de las nuevas familias que habían intentado llenar el vacío de poder dejado por los Montenegro. Aparentemente, sin un cremador experimentado, para manejar sus protocolos especiales, sus intentos de establecer pactos sobrenaturales habían resultado contraproducentes de manera espectacular. Al segundo año, la ciudad anterior comenzó a reportar una epidemia de salud inusual. Tasas de cáncer cayendo dramáticamente, esperanza de vida aumentando, una sensación general de bienestar que los sociólogos no podían explicar completamente. Sin familias poderosas drenando energía vital, sin ciclos de corrupción y purificación, la ciudad parecía estar sanando naturalmente. Al tercer año me visitó Carmen, no la versión traslúcida que había conocido en el espacio blanco, sino Carmen como una mujer anciana completamente sólida, con arrugas reales y una sonrisa que era pura alegría. Funcionó, me dijo, sentándose en la sala de mi apartamento pequeño mientras mi gato se acurrucaba en su regazo. Por primera vez en siglos alguien realmente se salió del juego. ¿Qué pasó con los otros cremadores, los que están en el espacio blanco? Liberados, respondió Carmen, rascando detrás de las orejas de mi gato. Cuando el ciclo se rompió, completamente, todos los que estaban atrapados en roles de observadores fueron liberados para continuar hacia donde las almas van cuando realmente terminan. Y la entidad, débil, muriendo tal vez, sin el ciclo constante de corrupción y purificación para alimentarla, está consumiendo sus propias reservas de energía. En unas pocas décadas más, podría desaparecer completamente. Carmen se quedó durante 3 días, contándome historias de los otros cremadores que había conocido a lo largo de los siglos,
describiendo las ciudades que habían sido liberadas por mi decisión, explicando cómo la ruptura del ciclo se estaba extendiendo como ondas en un estanque hacia otros lugares donde sistemas similares operaban. Cuando se fue, me dejó un regalo, un pequeño diario encuadernado en cuero negro. Para que escribas la historia verdadera, me dijo. Para que si alguna vez alguien más se encuentra en tu situación, tenga una guía que explique las opciones reales. Durante los últimos 2 años he estado escribiendo, no solo mi historia, sino las historias de todos los cremadores que Carmen me contó. Las historias de las ciudades liberadas, las historias de las personas que han vivido vidas más largas y felices porque alguien finalmente tuvo el valor de decir no, pero también he estado pensando en tú. Sí, en ti, que estás escuchando esta historia en este momento. Porque si has llegado hasta aquí, si has prestado atención a cada detalle, si has sentido esa extraña resonancia que indica que algo de esto te resulta familiar, entonces tal vez no es coincidencia. Tal vez eres tú quien necesitaba escuchar esta historia. Tal vez hay algo en tu propia vida que se parece a mi experiencia en el Instituto Forense. Un trabajo que parece normal, pero que te hace sentir como si fueras parte de algo más grande y más oscuro. Relaciones que parecen demasiado convenientes, oportunidades que aparecen exactamente cuando las necesitas, una sensación persistente de que tu vida está siendo dirigida por fuerzas que no comprendes completamente. O tal vez simplemente eres alguien que necesitaba escuchar que es posible decir no a sistemas que parecen demasiado grandes para resistir. Que es posible elegir una vida ordinaria, deliberadamente pequeña, intencionalmente libre de la compulsión de ser especial o importante o útil a causas que no elegiste realmente. No estoy diciendo que debas huir de tu vida actual. No estoy sugiriendo que abandones tus responsabilidades o que desconfíes de todas las oportunidades que se presentan. Pero sí estoy diciendo que prestes atención a esa vocecita en tu cabeza que a veces te pregunta si realmente estás eligiendo tu propia vida o si tu vida te está siendo elegida. ¿Has sentido alguna vez que tu trabajo, tu carrera, tus relaciones importantes llegaron a ti de maneras demasiado convenientes? ¿Has notado patrones en tu vida que parecen demasiado perfectos para ser coincidencia? ¿Has tenido la sensación de que estás siendo preparado para algo, pero no estás seguro de qué? Si es así, tal vez esta historia no es solo entretenimiento para ti. Tal vez es una advertencia o una guía o simplemente una confirmación de que no estás loco si sientes que algo no está del todo bien con la manera en que tu vida se ha desarrollado. Y si alguna vez llegas al punto donde alguien te ofrece un papel en algo que parece más grande que tú, algo que promete darte propósito y significado, pero que requiere que sacrifiques tu autonomía personal. Recuerda que siempre tienes la opción de simplemente caminar. La opción de elegir una vida pequeña, ordinaria, completamente tuya. La opción de decir no y descubrir qué pasa cuando alguien finalmente se niega a jugar el juego. Porque tal como descubrí en mi pequeña ciudad, con mi trabajo en la librería y mi gato, y mis días predecibles y tranquilos, la libertad real no viene de ganar batallas épicas contra fuerzas malévolas. La libertad real viene de negarse a luchar batallas que otros han elegido para ti. A veces, el acto más revolucionario que puedes realizar es vivir una vida completamente sin importancia histórica. A veces, el mayor poder que puedes ejercer es decidir ser completamente ordinario. Y a veces, la única manera de salvar al mundo es negarte a salvarlo. Ahora dime, después de escuchar toda esta historia, ¿hay algo en tu propia vida que de repente se ve diferente? ¿Alguna coincidencia que ya no parece tan inocente? ¿Alguna oportunidad que llegó exactamente en el momento correcto, de una manera que ahora te hace preguntar quién realmente la orquestó? Si es así, cuéntamelo en los comentarios, porque tal vez tu historia es la próxima que necesita ser contada. Y si esta historia tocó algo profundo en ti, si te hizo cuestionar cosas sobre tu propia vida que nunca habías cuestionado antes, entonces compártela.
Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame mientras sigo explorando las historias que nos hacen ver la realidad de maneras completamente nuevas. Porque si hay algo que aprendí durante mi tiempo como cremador, es que la verdad más importante es siempre la que más miedo nos da a escuchar. Y la historia más necesaria es siempre la que más resistencia genera cuando intentas contarla. Pero también aprendí que cuando finalmente tienes el valor de escuchar esas verdades aterradoras y contar esas historias resistidas, descubres que no estás tan solo como pensabas. Descubres que hay otros como tú, que han sentido las mismas dudas, que han notado los mismos patrones, que han tenido las mismas preguntas inquietantes sobre la naturaleza real de sus vidas. Y juntos, tal vez podamos hacer algo que ningún cremador anterior logró hacer solo. Elegir nuestras propias historias, crear nuestros propios destinos y vivir vidas que son completamente, auténticamente nuestras. ¿Te animas a descubrir qué pasa cuando finalmente decides dejar de ser el protagonista en la historia de otra persona y comenzar a escribir la tuya propia? La decisión, como siempre, es tuya, pero espero que, sea cual sea tu elección, sea realmente tuya.